Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga en esta hora. En nuestro devocional, Hablando con Dios en casa, vamos a presentarlo al Señor y que su bendición esté con nosotros. Padre bueno, gracias por la misericordia en este nuevo día especial que nos das. Gracias porque siempre estás atento a tus hijos, los bendices, los guardas. Gracias, Padre, por darnos este nuevo amanecer y te suplicamos tu bendición para este nuevo día, Señor. Que tu gracia, que tu presencia nos acompañe y tu palabra, que siempre es viva, nos hable a nuestros corazones y nos ayude a ser transformados y cambiados. Pon docilidad en nuestro corazón, un espíritu dispuesto para escucharte y para obedecerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 1 al 6. Y vamos a hablar bajo este título: Hoy es necesario. Hoy es necesario. Número 1. De prestar más atención a lo que es verdaderamente importante. Leemos entonces del versículo 1 al 4. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús entra entonces, como nos dice Lucas, a la ciudad de Jericó. Era una ciudad que necesitaba del Señor, y allí había un gran hombre, un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos, pero poco apreciado por los de la ciudad por su oficio, pues cobraba los impuestos para Roma. Este hombre sintió gran interés en conocer a Jesús y se acercó donde él estaba, con la multitud que le seguía. Pero por ser un hombre de pequeña estatura, no lo podía ver. Pero no se dejó vencer por esa limitación de no poder verlo por su pequeña estatura, y decidió entonces subirse a un árbol, a un sicomoro, que era un árbol grande, de grande altura, más o menos unos 7 u 8 metros, entonces ya desde ahí podría verlo. En muchas ocasiones de gran angustia que nosotros como creyentes pasamos, solo miramos nuestras limitaciones humanas. Y cuando hablo de esas limitaciones, muchas veces nos enfocamos en nuestras inseguridades, en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestros errores y, lo más fuerte aún, en los pecados del pasado. A veces como creyentes nos centramos solo en los pecados que ya pasaron, y eso muchas veces se convierte en estorbo para seguir avanzando cuando sabemos que Dios nos perdonó y que tenemos una vida nueva. Muchas veces nos mantenemos en eso, y esto hace que nuestra vida espiritual sea afectada de manera muy fuerte, pero para mal. Esto conlleva a que nuestra fe se mengue hasta el punto que lo más importante, que es la búsqueda del Señor y de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pierda su verdadera importancia. Eso es lo más esencial como creyentes, que tenemos el Espíritu y que sabemos por el mismo Espíritu que es lo más importante. Esa pérdida de lo espiritual es muy grave, porque se pierde entonces la esencia que nos mantiene a nosotros. Y esto hace también que las obras de la carne se muestren entonces más llamativas y nos inclinamos para estas. Pero al final tampoco resulta un buen fruto, sino más bien más amargura y decepción.
porque las obras del pecado y de la carne no satisfacen, nunca llenan, nunca dan gozo. Es en esos momentos entonces de grande confusión donde Jesús necesita entrar a nuestro corazón, como entró a Jericó. Él sabía por qué necesitaba entrar a esa ciudad. Él lo quiere hacer, Él quiere entrar. Por esto hoy es necesario que se lo permitamos. Hoy es necesario entonces, número 2, de recibir lo que nos ha traído. El versículo 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Jesús entonces, en su paso por la ciudad, pasó precisamente donde se subió aquel hombre al árbol. Entre la multitud, nuestro Señor mira hacia arriba, hacia donde estaba Zaqueo. Su intención, la de Zaqueo, era ver al Señor, pero nunca se imaginó que Jesús lo viera a él, y menos que le hablaría. El Señor entonces le dice que se baje de allí, porque él había decidido quedarse ese día en su casa. Sin dudarlo, este hombre obedeció las palabras del Señor y con gozo lo recibió en su casa. Este hombre recibió al Señor, pero también recibió la grande bendición que Él trajo para su vida. ¿Qué trajo el Señor para la vida de este hombre? Trajo salvación, trajo cambio y transformación. Como lo podemos ver en el versículo 8, donde se nos dice que fruto de recibir al Señor y de ser salvo, Él decide dar la mitad de sus bienes para los pobres, pues era rico. Pero algo más grande todavía, Él decide que lo que ha robado a aquellos se los devuelve 4 veces más. Esto es tremendo. Esto no es obra humana. Esto no nace en el corazón así por así. Esto solamente viene cuando nos encontramos con el Señor Jesús, cuando Él hace esa gran obra de salvación y de transformación. Hoy es necesario que dejemos entrar a nuestra casa a Jesús y que se quede, no por unos instantes, sino que more con nosotros, que se quede para siempre. Él sabe muy bien lo que necesita nuestra familia, nuestra casa, nuestro propio corazón, qué cosas necesitan ser arregladas, qué situaciones necesitan un cambio, qué cosas necesitan un cambio urgente, porque van mal, porque a nuestra manera lo estamos haciendo mal. Pero Él sabe arreglar las situaciones. Él sabe cuál es el cambio que nuestro corazón, que nuestra familia necesita. Él hará lo mejor y será la mejor bendición. Así lo afirman las Escrituras. Salmo 16:11, cuando dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Cuando permitimos que Jesús entre a nuestra vida, a nuestro corazón, disfrutamos de las delicias, de sus bendiciones. Es un refrigerio espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu, pero también para nuestro cuerpo. Vamos a permitirle hoy, y es necesario hacerlo antes de que la situación se vuelva más dura, más fuerte, en que ya no encontremos salida alguna. Hoy es necesario que prestemos atención a lo más importante. Zaqueo lo hizo, le prestó atención a algo más importante que lo que él era, a algo más importante, a su oficio, que es el Señor Jesús. Nunca se imaginó que el Señor fuera a verlo, y menos que fuera a entrar a su casa. Pero eso nos pasa
cuando decidimos poner atención a lo más importante, a nuestro Señor Jesucristo. Permitámosles pues entrar a Él. Él sabe lo que tiene que hacer, cómo lo hace, para que disfrutemos de sus delicias para siempre y por siempre. Amén. Señor bendito Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias por entrar a nuestra vida. Muchas gracias por socorrernos, aún en medio de la angustia y las dificultades, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque hoy es día de misericordia y de bendición. Por eso hoy se hace necesario que te permitamos entrar. Quita toda dureza de corazón. Quita toda amargura, todo resentimiento en nuestro corazón. Ayúdanos a no enfocarnos atrás, en el pasado. Los pecados del pasado ya fueron perdonados cuando nos acercamos a ti con un sincero corazón. Ayúdanos a mirarte a ti. Otra vez, Señor, ¿a quién más podemos ir? Una vez te lo dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayuda a aquel amigo que escucha este mensaje también, a poder poner importancia en ti. Lo más valioso eres tú, Señor Jesús. Que como Zaqueo te permitamos entrar a nuestra casa para que haya fiesta, que cambies todo lamento, toda tristeza en gozo, en celebración, toda muerte en vida, toda tristeza en gozo, toda ruina en abundancia. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque sé que nos escuchas. Y hoy, en tu misericordia, escuchas el clamor de aquellos que se suben como Zaqueo al árbol, que se suben en su fe para mirarte y para decirte, Señor, te necesito. Hoy es necesario, Señor, que te quedes en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.